Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Esta semana, el gobernador Maximiliano Puyaro participó junto a sus pares de distintas provincias de un encuentro en Casa Rosada de cara a dos planteos que propuso el gobierno nacional. Uno es el Pacto de Mayo, que tiene fecha para el 25 de mayo, ese acuerdo que pretende refundar la provincia. Sin embargo, hay algunos sectores políticos que le ponen algunos reparos. De hecho, sectores que son afines a lo que propone Javier Milei. Eso está en el horno, se está cocinando. Por el otro lado, se quiere llegar a ese pacto con la ley bases ya al menos con media sanción en la Cámara de Diputados. Recordemos que la primera propuesta que hizo el gobierno, que se discutió en comisiones, fracasó apenas comenzó a debatirse en el recinto, y eso el gobierno pretende que se vuelva a negociar un nuevo paquete de leyes también que quiera reformar estructuralmente a la República Argentina. Lo cierto es que en la previa, Maximiliano Puyaro planteó varios temas que son innegociables para el santafesino y que tiene que ver con esta discusión en acercamientos y algunas marcadas de cancha que hace respecto a Javier Milei. Si bien Puyaro festeja esa convocatoria al diálogo al 25 de mayo, bien digo, sin embargo, hay algunos gestos que diferencian lo que hace el gobierno provincial respecto al nacional. ¿Cuáles son los temas importantes? Bueno, primero el impuesto a las ganancias. Ese impuesto que sacó Sergio Massa cuando fue ministro de Economía en el medio de la campaña, donde los trabajadores dejaron de pagar impuestos a las ganancias, y pretende ahora el gobierno nacional imponer con una base de 1.200.000 pesos, aquellos que ganen más de 1.200.000 pesos tengan la obligación de tributar ese impuesto a las ganancias. Eso es algo que Maximiliano Puyaro dijo: no estamos de acuerdo, no hay un consenso aún definido, no estamos a favor de que la base sea 1.200.000 pesos, por lo tanto está en la arena de la discusión y de los acuerdos. Por el otro lado, el gobernador también tiene que resolver una deuda de 600 millones de la Caja Previsional de Nación a Santa Fe. ¿Esto qué significa? Que hay varias provincias que en los 90 no transfirieron al Estado Nacional sus cajas previsionales. La caja de jubilación, de donde salen los recursos para pagarle a los jubilados provinciales. Entonces, hubo una larga historia allí donde el gobierno nacional, con Néstor Kirchner en el gobierno, lo que hizo fue descontarle porcentajes de coparticipación a todas las provincias, aún aquellas que no habían transferido sus cajas. ¿Para qué? Para subsidiar o para solventar las cajas provinciales de aquellas que sí habían transferido a Nación esas sumas. Lo cierto es que ahora el gobierno de Milei no hizo los aportes y en la provincia calculan unos 600 millones de pesos que le debe Nación a la provincia, y el gobierno está diciendo no lo vamos a transferir. Después hubieron algunos comunicados, algunos que trataron de suavizar un poco este mensaje de Milei, pero en definitiva todavía la plata no apareció. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, el tema de retenciones. Recordemos que en la primera discusión de la ley bases, en el capítulo fiscal, ese famoso que Caputo retira previo a la llegada al Pleno en la discusión, había un aumento de retenciones para todas las exportaciones industriales, para los derivados de la producción agrícola, aumentos al 15% en maíz, en trigo, en fin, una serie de aumentos impositivos muy importante que puso en alerta a las asociaciones del campo. Hoy vamos a hablar con una referente de la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, que tuvo la delicadeza de venir a participar de 52 Minutos. Con ella le vamos a estar preguntando todo esto, y que el gobernador Maximiliano Puyaro
es uno de los principales abanderados en contra de esta carga impositiva a las exportaciones. Y el otro tema también, que tiene que ver ya con respecto a la agenda local, es sobre la cuestión de dos empresas que a partir del 1 de abril van a empezar a emitir sus boletas con grandes sumas de importe a pagar, una adecuación tarifaria que promete va a ser entre 3 y 4 veces más. Estoy hablando de la energía y del agua. Son dos empresas en Santa Fe estatales que, recordemos, cuando vino Mauricio Macri a Rosario, le dijo a Puyaro que debían privatizarse. Es uno de los mensajes que dejó el expresidente en su paso por Rosario. Y esta empresa, en el caso de la energía, debe afrontar 3 grandes ítems a pensar. Primero, el pago a Camesa, que es la que provee la energía, la mayorista de la energía. El segundo tema es el transporte. Es otro de los temas claves que más insume en cantidad de dinero que insume la EPE. Y el tercero es la carga impositiva, donde allí no solo tributa la provincia, sino también se tributa al municipio. Este esquema es lo que se deberá revisar para ver de qué forma ese aumento que se prevé va a ser muy importante para los usuarios de la energía en la provincia de Santa Fe y en el resto del país, de qué manera se puede amortiguar desde el gobierno provincial. Eso es lo que están evaluando por estos momentos en el gabinete. El otro tema es un tema más delicado, que es el caso de la empresa de aguas. La empresa de aguas que viene con distorsiones muy importantes, con directorios que cobran millones y que está prácticamente al servicio del sindicato de obras sanitarias. Allí el gobierno nacional, el gobierno provincial está haciendo una auditoría. Maximiliano Puyaro ordenó que se revean todas los gastos que tiene esta empresa, de qué forma se invierten los fondos que recibe y, sobre todo, y este es un punto que hay que seguir a nivel periodístico, ver cuáles son esas cooperativas y esas empresas que prestan servicios terciarizados para la empresa de aguas y que se sospecha desde el gobierno provincial que están vinculados a algunos actores que tienen intereses en la misma empresa. Estoy hablando de sindicatos, de algunos dirigentes políticos vinculados al servicio de agua y a empresas que prestan servicios en esa organización empresaria estatal. Estos son los puntos que el gobernador Puyaro tiene en agenda. El otro también muy importante es la cuestión de los docentes. Recordemos que al principio del gobierno Puyaro había comenzado a charlar ya en diciembre con los gremios docentes, tanto públicos como privados, y allí, bueno, uno esperaba que hubiese un acuerdo, que ese acuerdo se respetase y que los santafesinos tuviesen las clases, los días de clases que creo que eran 180 de lo que proyectaba el gobierno apenas asumido. Lo cierto es que estamos a abril ya y los días de clase han sido mínimos por varias razones. Por inseguridad, que en Rosario significó la paralización de las escuelas durante algunos días, el tema de los paros a nivel nacional y también el conflicto por el no acuerdo de paritarias es otro de los puntos que Puyaro tiene que analizar seriamente porque son una de las promesas de campaña que, bueno, en algún momento le pueden pasar facturas sobre la cantidad de días, porque en general, si bien uno puede responsabilizar y puede estar en contra de los sindicatos docentes, en definitiva ahí la responsabilidad es del gobierno que no encuentra hilos de acuerdo
para poder evitar las medidas de fuerza. En la vereda de enfrente, y esto es algo que me parece que a Puyaro le viene al pelo, en el Partido Justicialista se están ahora decidiendo cuáles son las nuevas autoridades partidarias y allí hay algunos acuerdos que surgieron, sobre todo la presidencia del ex senador Cornaglia, un hombre de Armando Pipi Traferri, quien va a ser el presidente, eso ya se va a decidir por unanimidad. ¿Y por qué llega Cornaglia, un hombre de Traferri, a la presidencia del PJ local? Bueno, porque es un lugar que quedó vacante. Es un lugar que nadie quiso ocupar, o mejor dicho, quien tuvo mayor proyección electoral, que fue Marcelo Lewandowski, no tuvo interés de liderar el peronismo santafesino y por lo tanto, como decía el general, los lugares que no ocupan los correctos lo ocuparán otras personas. El general decía los corruptos, pero bueno, no vamos a decir eso del senador Cornaglia, ni mucho menos. Lo cierto es que esa interna, que no se dio, la interna que no fue, de las ganas de Lewandowski, que no tiene de liderar el peronismo, surge esta figura como la figura que viene a abrazar a todos esos sectores. En el medio de ello hubo una pelea fuerte, una fuga de uno de los principales dirigentes de la corriente. Estamos hablando de Leandro Busato, alias Kiko, que se fue del lado de Agustín Rossi después de muchos años de haber compartido el mismo espacio político. Y eso, bueno, tuvo algunas consecuencias también en el peronismo local. ¿Por qué? Porque Busato se acerca a Lewandowski, está tanteando allí la conformación de una nueva agrupación. Busato también mantuvo diálogos con el movimiento Evita, está allí con intereses en esto que armaron junto a Ciudad Futura, que estuvieron a pocos votos de poder ganarle a Pablo Habkin, a dos puntos, si mal no recuerdo, en la elección del año pasado. Y por lo tanto, bueno, ese divorcio entre Busato y Rossi y acercarse a Lewandowski, al movimiento Evita, ahí le genera un déficit importante al ex jefe de gabinetes en la era de Massa, que, bueno, veremos cómo Rossi lo suplanta, cómo puede sortear esta pelea con Busato. Por lo pronto, esto es lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe. Ustedes habrán notado que el tema de inseguridad, por suerte, gracias a Dios, también, se han calmado las aguas. Esperemos que esto continúe, esperemos que, y creo que eso tiene que ver también con una actitud prudente que tomó el gobierno de Puyaro, que dejó de publicitar algunos de esos videos o algunas publicaciones en redes sociales que creo que le calentaron un poco los ánimos de esos sectores vinculados al delito y que el gobierno busca combatir. Señores, bienvenidos a 52 Minutos. Hoy tenemos un programón. Viene la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Viene también dirigentes gremiales vinculados al Estado. Vamos a hablar con todos ellos sobre la realidad argentina de Santa Fe y de Rosario.